Alimentos para tener unos altos niveles de testosterona en hombres y mujeres. Lo cierto es que los seres humanos tendemos a irnos hacia los extremos. Si nos dicen, y este es el caso, que la mejor manera de mantener unos niveles altos de testosterona es comer en exceso, bueno, vamos a ir al McDonald's, al KFC, etcétera, etcétera. Siempre al descontrol, al exceso, en exceso, valga la redundancia, y nunca a un punto medio ni a un punto de lógica. Repito, eso es algo normal y lo que suele ocurrir. Pero la realidad es que el punto medio es la clave. Cuando hablamos de comer en exceso, hablamos de superávit calórico. ¿Qué es esto? Comer más, sí, pero lo justo, lo necesario. Hay personas que lo necesario es 300 calorías más, otros 700, otros 500, etcétera, etcétera. Así que el punto es, ¿cuánto de más necesito yo? Cuando hablamos de niveles altos de testosterona asociados a comer en exceso, estamos hablando de un volumen limpio, un tema del cual hemos hablado muchísimo en este canal, un volumen limpio, aumentar de masa muscular con el mínimo de grasa, solamente subiendo las calorías lo justo. Repito, ya tenemos varios videos aquí en el canal que por supuesto les dejaré en la descripción. Así que el estar comiendo siempre un poquito más, el tener ese extra de alimentos, de energía, va a promover mayores niveles de testosterona en el cuerpo, pero nunca yéndonos al extremo, que repito, es lo que la mayoría hace, comer en exceso en todo momento, lo que le llaman el típico, es que estoy en volumen eterno, y a la gente se ríe y lo ve como un chiste, pero eso es el peor error de todos, ya que estar en volumen todo el tiempo va a provocar que la grasa se dispare y un exceso de grasa convierte nuestro cuerpo en una máquina de producir estrógenos, lo opuesto a lo que estamos buscando. Y recuerden que la testosterona actúa para bien, tanto en hombres como en mujeres, de forma natural, aclaro. Les recomiendo ver el primer video de esta serie sobre la testosterona, donde hablamos específicamente sobre beneficios para hombres y mujeres de esta hormona. Así que queremos evitar el exceso de grasa. Por lo tanto, vamos a apuntar a un volumen largo, lento, controlado, eficaz, con buenos alimentos, ya vamos a eso, pero nunca al comer en exceso, solo por comer lo que me da la gana cuando yo quiera. No, de nuevo, eso va a provocar panza, va a provocar exceso de grasa y va a provocar una caída total en la testosterona y un aumento de los estrógenos. Lo que significa, sí, si yo pierdo grasa, pasa lo opuesto. Mi testosterona más bien aumenta. Pero de nuevo, para perder grasa, que recuerden, aquí también entra en importancia. No me tiene que interesar tanto el peso, sino la composición del peso. No busco perder kilos en la balanza, sino busco reducir el porcentaje de grasa. Eso es lo que va a elevar mi testosterona. Pero el método que utilizo para hacerlo también influye. Esto es fascinante, ya que yo puedo hacerlo generalmente de dos formas. Una reducción extensa, grande, de un solo tiro, de un día para otro, yo, o bien decido dejar de comer, un método extremista, o reducir demasiado mis porciones, mis alimentos, mis calorías. En ambos casos, esto va a provocar una caída en la testosterona. Repito, dejar de comer porque sí, para perder peso, no es lo que importa, sino la grasa, es la peor solución cuando buscamos unos niveles sanos de testosterona. Pero además, la gente puede decir, bueno, si dejar de comer, si reducir mucho mis comidas me va a hacer mal, voy a ir perdiendo peso, voy a ir perdiendo grasa poco a poco. Y eso está bien. Pero cuando nosotros hacemos esto, hablamos de una reducción más pequeña, pero prolongada en el tiempo. Hay un límite donde si yo paso demasiado tiempo en déficit calórico, o sea, si yo paso mucho tiempo en dieta, comiendo menos de lo que mi cuerpo necesita, igualmente mi testosterona va a irse hacia el suelo. Así que, ¿cuál es la solución? Este segundo método, pero, y ojo, una reducción correcta. Aquí si me extiendo, tardaríamos 20, 30, 50 minutos de video, pero lo cierto es que hay personas con mucho sobrepeso que pueden reducir más las calorías de una persona. Es decir, no es lo mismo una persona que tiene que perder 50 kilos a una persona que tiene que perder solo 20.
El déficit calórico de ambos es distinto y la manera en la que afecta a su cuerpo es distinta. Y aquí hablo también de la testosterona. Pero la regla general es solamente el déficit correcto, controlado, que me permita ir perdiendo aproximadamente, dependiendo del caso, de nuevo, de 1 kilo a 3 kilos de grasa al mes. Repito, dependiendo de qué tanta grasa tengo que perder, de una forma controlada, con los alimentos correctos y con descansos. Técnicas como las recargas de carbohidratos, de grasas. Repito, hacer un descanso en la dieta, dejar que el cuerpo se desestrese, se nivele, va a promover unos mejores niveles de testosterona. Igual, técnicas que les acabo de mencionar, recargas, descansos, también se encuentran en nuestro canal. Y hablando de esto, ok, ya quedamos claros. Lo mejor es comer siempre un poco de más, nunca en exceso porque no quiero tener demasiada grasa. Y si ya la tengo, entonces tengo que perderla, pero inteligentemente. Ahora hablemos de los carbohidratos. Mucha gente dice, y es verdad, el exceso de azúcar es malo. Los carbohidratos, atención, azúcar y harinas, cualquier tipo de carbohidratos, aunque no diga que tenga azúcar, en el cuerpo sí se transforma en azúcar, en glucosa. Esto dispara los niveles de insulina y unos niveles altos de insulina van a provocar interferencias con la testosterona, disminución en esta hormona. Pero volvemos a lo mismo del inicio. Vaya, es que esto puede sonar redundante, pero no lo es. Exceso de insulina en el cuerpo reduce la testosterona, pero lo cierto es, esto no significa que entonces, ok, yo deduzco, insulina, ¿cómo se dispara? Cuando yo como carbohidratos o dulces. Conclusión, nunca tengo que comer dulces, nunca tengo que comer carbohidratos. Error. De nuevo estaríamos yendo a un extremo. No significa eso, es más, aquí en el canal siempre promovemos cuál es el mejor momento para consumir carbohidratos, incluso azúcar, sí, antes y después de los entrenamientos. Y ya casi les comento de eso. Así que sí existe un momento donde podemos consumir carbohidratos, donde podemos incluso hasta romper la dieta y no va a interferir con la testosterona. Esto es un balance. ¿Qué quiere decir que altos niveles de glucosa interfieren con la hormona? Muy fácil. Significa que si todo el tiempo estamos comiendo dulces, todo el tiempo carbohidratos, picando de noche, esa compulsión de azúcar, repito, de arroz, de harinas, etcétera, de dulces, de postres, eso sí va a mantener la insulina elevada en todo momento y entonces ahí va a interferir con la producción de testosterona. A eso me refiero. Y ojo, estoy hablando en personas sanas. Una persona con un cuerpo saludable sin diabetes va a procesar bien la glucosa. Es decir, yo como, incluso aunque haga un pastel, etcétera, yo como esos carbohidratos, se eleva temporalmente mi glucosa en sangre y por lo tanto la insulina, pero esta se reduce naturalmente y vuelve a la normalidad, no interfiriendo con la testosterona. Pero en los diabéticos esto no sucede. Así que, primero, evitar ser diabético lo más que se pueda, porque esto sí afecta los niveles de testosterona, por mucho. Y si ya lo somos, lo de siempre. Lo primero es un control total y preciso con el médico. Y cuando ya eso está resuelto, entonces ahora sí, yo necesito mejorar aún más mi alimentación. Porque ya estoy hasta cierto punto predestinado a que la glucosa y la insulina esté elevada por más tiempo que una persona con un cuerpo normal. Esto no significa que un diabético no puede ganar masa muscular, no significa que las personas diabéticas no pueden mejorar sus niveles de testosterona, no, sino que se tienen que esforzar más debido a su condición. Pero los consejos que vemos acá aplican igualmente. El punto es tratar en la medida de lo posible, no hacerse diabéticos si ya lo somos, entonces darle aún más importancia a estos consejos. Evitar el consumo excesivo de azúcares, me refiero, pan, galletas, postres, repostería, cosas refinadas, estas cosas de picar, lo que siempre hablamos, papitas, chetos, todo ese tipo de cosas que vienen empaquetadas, ya ultra procesadas, ese es el término correcto, debemos de evitarlas en exceso todos los días. Y el exceso de azúcar como tal, un exceso que puede provenir, así es, del alcohol. De hecho, y ustedes mismos lo pueden buscar, yo no hice la regla, muchas personas se van a enojar con esto, pero yo no hice el funcionamiento del cuerpo humano. Así es como funciona.
Incluso un consumo moderado de alcohol va a provocar una reducción en la testosterona. Esto está comprobado científicamente con estudios. ¿Qué es un consumo moderado? Un máximo de 2 cervezas para un hombre, una cerveza para una mujer al día. Eso se le considera un consumo moderado. Ese consumo por sí mismo provoca una disminución en la testosterona, que a ver, no es significativa, no es que yo voy a perder todo el músculo, voy a perder toda la motivación, voy a perder toda la energía, no. Hay una afectación, pero recuerden, esto es una bola de nieve. Si yo junto que el alcohol, que la grasa, que el sobrepeso, que la diabetes, que el estrés, ahí es donde se vuelve el problema. Así que en la medida que yo pueda mejorar y controlar la mayoría de factores, mejor va a ser mi nivel de testosterona. Que me enoja, que me gusta consumir, que de vez en cuando me gusta salir y todo, no está mal. Pero recuerden que esto es una cuestión de disciplina. Si yo estoy comprometido con incrementar al máximo la testosterona, pues entonces o voy a tener un consumo moderado o inexistente. Y ya vamos a ver por qué estos pequeños detalles pueden afectar demasiado. Así que, ¿cuál es el punto? Los carbohidratos sí se pueden incluir. De hecho, tienen que consumirse. ¿Por qué? Los carbohidratos influyen en el placer, en la felicidad de una persona. Así es. Lo cierto es que consumir harinas, incluso de noche, sí, de noche, mejora la calidad del descanso. Descansamos mejor, dormimos mejor, estamos menos estresados, con más energía, la testosterona se dispara, lo veremos en los hábitos, el hecho de menos estrés, de un mejor descanso, de dormir lo suficiente, triplica la testosterona en el cuerpo y parte de eso es, durante el día, mantenernos bien hidratados, mantenernos bien alimentados con la energía necesaria y sin el exceso de estrés, de cortisol. ¿Cómo se reduce el cortisol? Con un buen consumo de carbohidratos, los justos, papas, arroz, legumbres, lentejas, frijoles, garbanzos, cubaces, este tipo, avena integral, incluso pan integral. Y ojo, no es que no podamos consumir el pan normal, no es que no podamos comernos, por ejemplo, el maíz, unas tortillas, incluso el tema de los tacos, si me refiero a la parte de carbohidratos, que un postre de vez en cuando, que un dulce, no. La idea es que la mayoría de los carbohidratos provengan de las fuentes que les comentaba. Las legumbres, las harinas integrales, esto incluyendo pan, arroz, tortillas, etcétera. La avena también, que estos sean las principales fuentes de carbohidratos y, en menor medida, los demás. Porque, de nuevo, carbohidratos, más placer para el cuerpo, menos estrés, mejor descanso, más energía, porque recuerden que todo esto tiene que ir de la mano con un entrenamiento de fuerza. Si yo no tengo la suficiente energía, no voy a rendir lo mismo, entonces va a ser menos efectivo y tiendo a lesionarme y otras cosas que van a aumentar todavía más el estrés. Así que en resumen, carbohidratos necesarios, sí. Si lo queremos ver en porcentaje, 40-50% de mi alimentación, perfecto, siempre y cuando mantengamos esto de que tienen que ser fuentes enteras, los ejemplos que les comentaba. Grasas, esto es vital. Miedo a las grasas es lo que más reduce los niveles de testosterona hoy en día. Cosas como, no coma aguacate porque eso le sube el colesterol, no me coma la yema de huevo porque eso le sube el colesterol. Todo eso son puras, y perdonen la expresión, estupideces. Existen dos tipos de colesterol, bueno, malo. ¿Cuál es el que sube el bueno? Estos alimentos que les estoy hablando. Crema de maní o mantequilla de maní, todo tipo de frutos secos, nueces, pistachos, almendras, maní, aguacate, pescados sobre todo de agua salada, no cultivados, porque los cultivados contienen demasiadas hormonas, ya casi llego a eso, que afectan la testosterona e incrementan los estrógenos. Los pescados, los frutos secos, el aguacate, la inclusión de aceite de oliva, los mariscos, el chocolate negro, el amargo, mínimo 60% de porcentaje de cacao en su contenido. Esto viene en el empaque. No los típicos chocolates que venden en el supermercado, eso es pura azúcar. Punto anterior, exceso de azúcar, menos testosterona. Así que el chocolate real, el que sí beneficia, el amargo, eso es una grasa saludable tremenda, sobre todo para la testosterona. ¿Por qué? Porque esta hormona se sintetiza, se produce en el colesterol del bueno. ¿Qué es lo que tengo que evitar? Y otro punto, la yema del huevo, el huevo completo es otra excelente fuente de grasas saludables y de vitamina D. Ese es otro extracto.
La vitamina D, la que obtenemos del sol, es fundamental para la producción de testosterona. El detalle está en que no podemos obtenerla en su totalidad solo con la comida. Casi siempre necesitamos o suplementación, cuidado acá, ¿verdad? O la exposición al sol, pero tiene que ser controladamente, correctamente, porque hoy en día el sol no es el mismo que solía ser en los años 50, en los años 20. Yo necesito una exposición controlada, valiéndome del principio de hormesis. Me expongo 10 minutos un día, al día siguiente mi cuerpo se oscurece, la piel se oscurece un poquito, se fortalece, luego el día siguiente me puedo exponer 11 minutos, la semana siguiente ya 15 minutos, a la misma hora, y poco a poco puedo exponerme más y absorber más vitamina D.